días a todos y a todas. Perdón por la voz, pero bueno, estas cosas pasan en pleno otoño de la Ciudad de México. Eh, Les agradezco siempre la participación. La verdad que hoy es el último día de este encuentro, pero han sido días que para mí fue eso, ¿no? Compartir y poder compartir, y sobre todo con estas expertas que tenemos. Hoy, para cerrar, está Elvia González del Pliego, que es de la Universidad Iberoamericana, y ella nos va a hablar básicamente del protocolo que fue efecto en su universidad. Así que bueno, te dejo la palabra, Elvia. Y... Muchísimas gracias, Analí. Muchísimos saludos a todas las personas que están conectadas de las otras instituciones. Bueno, pues yo lo que voy a hacer en esta presentación es compartirles nuestro protocolo, sobre todo un poco el proceso que ha sido. Pues ha sido un proceso pues de mucho aprendizaje para todas las personas que de alguna manera estamos involucradas en alguna parte. Por mi parte, me tocó ser pues quien impulsara su creación, su desarrollo, etcétera. Estoy encargada, participo en la parte de prevención, de hacer campañas de difusión e información, pero no formo parte ni del comité de atención a quejas, ni de la Procuraduría, que es la que la recibe. Sin embargo, sí, de alguna manera sigo participando en todo el proceso, y en algunas ocasiones también me solicitan, me han llegado a solicitar opinión cuando hay como dudas en cuanto a acreditar o no acreditar la violencia por razón de género. Entonces, bueno, esto nada más como preámbulo para que ustedes pues sepan. Esta presentación fue elaborada tanto por la maestra Jimena Ábalos, que es quien preside el Comité de Atención a Quejas de Investigación de Violencia de Género, y por la doctora Mariana Dobernig, que es nuestra Procuradora de Derechos Universitarios, que es la instancia que recibe las quejas, y por una servidora que coordina el programa de género e inclusión aquí en la universidad. Es importante que les diga que a nosotros, antes de empezar con el protocolo, tuvimos un pequeño documento macro, que es la política, ¿no? Nuestra política institucional de igualdad y equidad de género. Nosotros la creamos antes, en 2016. El programa de género lo creamos, bueno, se creó más bien, en marzo de 2015 empezamos a trabajar. Y luego, para 2016, sacamos esta política institucional que involucra varios aspectos, lo que es la cultura institucional, la formación a estudiantes y personal académico, la cuestión de comunicación y difusión con lenguaje incluyente, y la cuestión de incidencia social, los estudios con perspectiva de género, y por supuesto el tema de prevención y atención a violencia. En los dos documentos, tanto en la política como en el protocolo, nosotros incluimos claramente a la población LGBT, que nos era muy importante dejarlo como, o sea, no solamente intuirlo o considerarlo desde nosotros como un saber ya hecho, sino dejarlo claramente estipulado tanto en la política como en el protocolo. Entonces, bueno, este fue el documento macro, que es de obligatoriedad para toda la comunidad universitaria y que lo pueden encontrar si les interesa también en nuestra página. Y a partir de la política, entonces, se empieza a diseñar lo que es el protocolo, ¿no? El protocolo es importante que lo sacamos se publica por primera vez en diciembre del 2016. Se corre un año y medio de estarlo piloteando, y en 2018 se hace una reforma, y es muy posible que el próximo año haya otra. Todo esto con base en los aprendizajes que hemos ido teniendo en el camino. Y bueno, es importante también que ustedes tomen en cuenta que nosotros somos una universidad privada, por lo tanto, pues tenemos otros procedimientos y otras instancias que no tienen, o que son que están de diferente forma en las universidades públicas de México, ¿no? Entonces, bueno, eso tomarlo en cuenta. Nosotros, el protocolo tiene como esta estructura, que nada más la traigo aquí por mencionárselas, que es el título primero, donde están todo lo que son las disposiciones generales,
El título segundo, que son las medidas de prevención y que es donde nosotros desde el programa participamos. Después está el procedimiento de actuación ante casos de violencia de género, que es donde entra la Procuraduría y el comité, ¿no? Y después, bueno, pues ya todo lo que son los apéndices y el apéndice donde está la parte de los conceptos, ¿no? Esto es nada más para enseñarles en qué consiste como la estructura. En nuestro objeto está claramente especificado que es prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia por razón de género. Y es muy importante que nosotros indicamos que es tanto en el espacio físico como en el virtual. Es decir, tenemos conocimiento de que ha habido casos de violencia por parte de estudiantes y de comunidad universitaria dentro de lo que son los espacios virtuales. Entonces también lo atendemos porque en las redes sociales está habiendo también fuerte violencia y eso lo sabemos porque ya llevamos 2 diagnósticos, uno en 2016 y otro en 2018, y donde otra vez el tema de las redes sociales sale como algo muy importante, como un espacio donde está habiendo muchísima violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro protocolo lo abarca y es de observancia obligatoria para toda la comunidad universitaria. Esto es, quienes trabajamos en la Ibero, personal docente, personal administrativo, personal de servicio, quienes estudian en la Ibero y personas que son egresadas de la universidad, siempre y cuando tengan relación aún con la universidad. Es decir, si resulta que un estudiante fue agredida por una persona que está fuera de la universidad, pues evidentemente no tenemos como mayor forma de actuación porque no podemos hacer una investigación ni aplicar ningún tipo de recomendación o sanción si no tenemos cómo hacerlo. Lo que sí podemos hacer en caso de que lo solicite es, pues, de alguna manera asesorarle para presentar una denuncia ante instancias públicas, ¿no? El marco conceptual también está en nuestro protocolo. Y bueno, ahí en el capítulo 1, nosotros decimos que algo importante de lo que son las medidas de prevención es promover una cultura del respeto a la igualdad de género y construir un ambiente sano, incluyente y no violento, ¿no? Y en las medidas de prevención tenemos claramente indicadas cuáles son las instancias que participan. Y ahorita, por ejemplo, este año, como ya hicimos el segundo diagnóstico y pudimos comparar cómo estábamos con relación al 2016, tenemos un plan de acción en el cual entran las medidas de prevención del protocolo y cada instancia, cada área, cada dirección tiene una persona que les representa. Entonces, en ese plan de acción tenemos tareas, acciones de aquí al 2021, al 2021, que son responsabilidad de cada área, y en un grupo en el que estamos la Procuraduría de Derechos Universitarios y la representante de la vicerrectoría, cuando se trata de toda la cuestión académica, representantes de la dirección administrativa y demás, pues vamos haciendo seguimiento a las propuestas que se hicieron con el fin de prevenir, hacer acciones de prevención. Y ahorita las más fuertes que estamos haciendo son justamente en el área académica. Nosotros ya ahorita pusimos como obligatoria la formación docente para el próximo semestre, porque si bien estábamos haciendo formación, era formación de alguna manera voluntaria, tanto presencial como en línea. Por el área de recursos humanos, ya todo el año también se ha estado dando formación muy básica en igualdad y género a todo el personal, absolutamente a todo el personal que tiene un contrato con la Ibero, es decir, de servicios administrativo y docente. Y se está ahorita viendo justamente la transversalización de la perspectiva de género en planes de estudio, lo cual, aunque estamos ya un poco tarde, pues sí estamos haciendo recomendaciones puntuales de tal manera que pueda incluirse, y sobre todo le estamos apostando a la formación docente, porque sin eso, aunque esté transversalizado en planes de estudio, no vamos a poder. Y la formación docente en esta ocasión, en relación con el protocolo, nos sirve de 2 cosas, tanto para que puedan enseñar utilizando perspectiva de género, tanto para que puedan controlar su acción dentro del aula y evitar violentar al alumnado,
pero también para que puedan estar atentos, atentas a situaciones de violencia que surjan entre estudiantes, porque lo que hemos visto en la universidad y que coincide con las estadísticas nacionales es que la violencia que más está sucediendo es entre pares, es decir, entre estudiantes. Sí hay casos de personal docente estudiantado, pero hasta ahora han sido los menos. Lo que más tenemos es entre colegas, entre estudiantes, ¿no? Lo cual coincide con la NDIRE nacional. Entonces, bueno, esto es como de las acciones que estamos haciendo, y una muy importante es, nosotros vamos a incluir también como estas medidas en las evaluaciones que hace el alumnado del personal docente. Al final de cada semestre vamos a incluir dos preguntas, una que tiene que ver con violencia de género y otra con discriminación, de tal manera que en cuanto el estudiante pongan que sí, y viene la parte de describir qué fue, la respuesta va en simultáneo a dos áreas, a la coordinación de la licenciatura y a la Procuraduría de Derechos Universitarios, de tal forma que con eso estamos intentando evitar cualquier tipo de ocultamiento, ¿no? De que pueda ser que la coordinación de la licenciatura diga, es que este profesor o esta profesora yo la conozco, tiene muchos años, es así, es asado, y quieran intervenir en el proceso. Estamos tratando de con esta acción se evite, y entonces podamos, pues de alguna manera, hacer algún tipo de vigilancia y de investigación con el resto del alumnado para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que estamos haciendo. Sobre todo estamos trabajando muy fuerte en el área académica. La semana pasada dimos capacitación a todo el personal de direcciones y coordinaciones de los departamentos, es decir, de las facultades, para que sepan en qué consiste el protocolo, cuáles son los canales para atender y poner quejas, porque lo que nos estaba pasando es que seguían queriendo resolver, ¿no? Seguían queriendo ellos asesorar al alumnado, y entonces resultaban revictimizaciones, resultaba en confusión, etcétera. Entonces, bueno, esperamos que con esta semana de capacitación intensa que les dimos la semana pasada haya quedado claro cuál es la vía, ¿no? Entonces, se les dio una capacitación que involucraba saber cuestiones meramente académicas, a dónde acudir, cuestiones cuestiones de derechos universitarios, a dónde acudir, y cuando fueran casos específicos de violencia por razón de género, cuáles eran las instancias y los canales, ¿no? Porque estaba siendo pues ya muy complicado. Entonces, bueno, esto es lo que estamos haciendo ahorita como medidas de prevención, y por supuesto las campañas que estamos haciendo. Hemos hecho materiales informativos, separadores, banners, y la campaña de violencia es que ahorita terminamos ya un año de haberla puesto en redes, y por supuesto aquí en todos los baños y en las cafeterías, y sacamos la segunda edición, si es posible, para el próximo semestre. Hay que tomar en cuenta que todas las universidades tenemos que estar como muy constante en esto, porque nuestra población es fluctuante. Un semestre entran, un semestre se van. Entonces, avanzas con unos, tienes que empezar con otros, y entonces estamos haciendo todo el tiempo esto. Al inicio de cada semestre estamos dando también pláticas informativas sobre la existencia, el protocolo y el procedimiento, y materiales de apoyo tanto a estudiantes como profesorado de nuevo ingreso, ¿no? Esta parte de la prevención para nosotros es muy, muy importante, porque, bueno, pues te evitas que el día de mañana te digan, yo no sabía que esto era violencia, o yo no sabía que había por aquí. Tratamos de cubrirlo lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos ahorita. Se tiene que entregar, de acuerdo al protocolo, un plan de trabajo e informe anual, en el cual tenemos que decir, bueno, pues, cuántas solicitudes de información hay, qué casos se han atendido. De momento les puedo decir que el protocolo se publica en 2016, en 17 tuvimos un solo caso, en 18 tuvimos 17, y en lo que va del año vamos en 25. Y creemos que esto ha sido sobre todo porque han habido coyunturas que han permitido que pues, el alumnado se dé cuenta que hay cosas que no son normales. Una es la campaña que sacamos, que si bien ha tenido opiniones encontradas, lo que sí es que ha generado diálogo y debate, ¿no? Porque partimos de la idea de que hay comentarios muy sutiles que están normalizando e invisibilizando la violencia y la discriminación. Y entonces partimos de la idea de que era importante ponérselas, mostrárselas y decirles por qué. Entonces la campaña tiene una parte de título donde está
la frase y en la parte de abajo las reflexiones de por qué es violento. Y les digo, hemos tenido tanto a favor como en contra. Hay veces que nos va muy bien, hay veces que nos tunden, pero de eso se trata al final del camino, porque estamos visibilizando cosas que están tan normalizadas que son la base de muchas otras violencias que se construyen a partir de esto, ¿no? Entonces, perdón, para la gente que está, porque te digo que están de Colombia, de Costa Rica, bueno, estoy viendo distintos lados, esa campaña se puede ver en Facebook, ¿no? En las redes sociales de la Ibero. Sí, está en el programa de género, se llama programa de asuntos de género, nada más que ahí ya no podemos aceptar más amistades porque ya tenemos 5,000, pero la página del programa se llama Género Ibero CM, es la página de Facebook. El Twitter es Género Ibero y el Instagram también es Género Ibero. Entonces, bueno, pues ahí las tenemos, pero sobre todo yo creo que en Facebook la pueden ver muy fácilmente, sí. Que es Género Ibero. Entonces, sí, porque fue muy famosa, por eso te digo, para quienes no estaban en la Ciudad de México, sí para que la vean, ¿no? Pero muchas gracias. Sí, Género Ibero CM hay una de las imágenes que es la que más debate ha generado, bueno, que nos peguen de repente, otras que lo festejen, lo feliciten. Al nosotros considerar que violencia de género dentro del protocolo es toda aquella agresión que se ejerce una persona por razón de su identidad o expresión de género, estamos abriendo el panorama. Entonces, no solamente trabajamos el acoso y el hostigamiento, y no solamente lo consideramos contra las mujeres, eso es bien importante. Entonces, quienes no comparten esta visión se han enojado mucho con una de las imágenes en particular. Ha habido compañeras feministas que, bueno, se han enfurecido. Entiendo muy bien las razones, entiendo perfectamente que tiene un tema de estereotipos atrás, pero también partimos de la idea de que uno de los roles más fuertemente asignados dentro de estas construcciones de género es la de proveedor a los hombres. Partimos de esa idea y también partimos de la idea de que una de las luchas más fuertes que se han tenido en los movimientos feministas es justamente el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, de tal manera que podamos participar en puestos de toma de decisiones, ser autónomas, ser independientes y que se nos deje ver siempre como seres necesitados de protección y como dependientes. Entonces, la imagen tiene esos dos intentos. Hay grupos para quienes los logramos, hay grupos para los que no. Finalmente, ahí está. Y, por supuesto, estamos abiertos a seguir como aprendiendo y mejorando. Viene la segunda edición, que va a ser un poco más sarcástica todavía y seguramente va a generar un poco más de encono en algunos casos. Pero, bueno, pues, posiblemente logremos eso, el debate y el diálogo. Y, bueno, a veces nos va muy mal y a veces nos va muy bien. Pero, finalmente, creo que logramos lo que queríamos, que era abrir el diálogo y en ocasiones el debate. Bueno, dentro del protocolo está esto que te digo del plan de trabajo y el informe anual. El tema de la asignación presupuestal, entiendo que para colegas que están en universidades públicas en México, ese es todo un tema. Nosotros, recuerdo, somos una universidad privada. Es muy importante etiquetar presupuesto para todo el tema, para todas las acciones que involucran el protocolo, para la prevención, para todas las acciones de prevención, para todos los talleres, para las campañas, etcétera. Igual si hubiera la necesidad de contratar a alguna persona externa. Lo digo porque nosotros ahorita el comité de atención, vamos a ver más adelante, está integrado por personas externas y personas internas a la Ibero, que son quienes ya realmente hacen la investigación. Esto nos permite tener mayor objetividad en el análisis de casos. Porque si solamente fuéramos personas de la universidad, posiblemente en un futuro, nosotros lo pensamos considerando la idea de que quizá el día de mañana no estamos aquí y son otras personas. Entonces, al poner 3 personas de fuera
consideramos que nos apoya un poco más a que siga habiendo objetividad en el análisis de casos y que no haya la cuestión de, hombre, es que este alumno o esta alumna son tan buenos estudiantes, ¿no? O, ay, es que, ¿qué nos ha pasado? O, ay, traen 10 de promedio, o traen 9 de promedio, es que, ¿cómo? Pues así, no tiene que ver con una cuestión intelectual, tiene que ver con una formación y con las construcciones de género y con el patriarcado, etcétera, ¿no? Entonces, y también con profesorado, lo mismo, ¿no? Es que es un profesor que lleva tanto tiempo y es que lo conocemos y es que es muy bueno, pues sí, pero eso no le quita que pueda haber hecho esto, ¿no? Entonces, creemos que el tener un comité de investigación integrado por personas externas e internas nos ayuda en el proceso de investigación a darle más objetividad. Y también actualmente se está ya empezando a implementar en algunos procesos, cuando las víctimas lo solicitan y se considera que es pertinente, que no hay riesgos o que no fue una violencia, pues no sé, una violación, por ejemplo, cosas así muy graves, se está considerando la justicia restaurativa, implementando el proceso por personas expertas en la materia. Están trabajando afuera también con la Universidad Nacional Autónoma de México y que dominan la cuestión de justicia restaurativa, pero también la cuestión de género, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente en un caso así haya necesidad de conseguir personas externas que apoyen en algún proceso así y requieran un pago. Entonces, eso también habrá que considerarlo en la parte presupuestal, ¿no? Lo siguiente que tenemos es dentro del protocolo, todas, bueno, las medidas, el plan de trabajo que tiene que estar pues incluyendo todos estos puntos, ¿no? Sistematizar la implementación de las medidas que se hicieron, que se promueve y divulga la política institucional, que se muestren los proyectos y los programas, las acciones que se han hecho, etcétera. Todo un plan de trabajo que les digo que ahora tenemos que ser el plan de acción que sacamos del 19 al 21 y que, bueno, pues incluye a todas las áreas de la universidad, ¿no? El informe anual también, pues, se tiene que presentar para saber qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, qué medidas son las que han resultado buenas, cuáles no tanto, y ver de qué manera podemos pues ir mejorando en este tema de la prevención. Nosotros le estamos apostando mucho a dos acciones dentro del protocolo y en la vida cotidiana, a las acciones de prevención, pero también a las cuestiones de reeducación, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy importante, la cuestión de la reeducación, porque consideramos que de eso se trata siendo una universidad, o sea, no solamente expulsar estudiantes o despedir al profesorado que ha cometido algún acto, sino reeducar. Por eso estamos partiendo también de la cuestión de, en algunos casos, cuando sí lo acredite, pues utilizar justicia restaurativa y en otras mandar al ofensor o a la persona que ha ofendido a unos cursos y talleres en temas de violencia de género de un año o un semestre de duración con una organización de nuestra entera confianza que nos está reportando los avances. Y cuando se ha hecho esto, implica que no pueden dar clases el semestre o durante el tiempo que duró el acompañamiento, o si en el caso de ser estudiantes, no pueden inscribirse hasta haber pasado por este proceso, ¿no? Entonces, bueno, estamos pensando que es importante reeducar porque si solamente expulsamos o solamente despedimos profesorado, se van a ir a otras universidades y no van a haber aprendido nada. Y para nosotros, pues, es importante que sí aprendan, ¿no? Tengo dudas. ¿Están viendo ustedes la pantalla con la presentación? ¿No? ¿Se escucha? ¿Sí escuchan? Ok. Es que de pronto ya no supe. ¿Se ve la presentación ahí?
Ok, se cayó la presentación. Es que perdón. Analí, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perdón. Ok, a ver, porfa dime cuál pantalla ves porque mi computadora empezó a enloquecer. Te veo, ahora te veo a vos. Ok, pero ¿ves la presentación? No. Santo Dios. A ver, es que ahí, a ver. A ver si me conecto con Junior de TICS, a ver si nos puede ayudar. ¿Ahí se ve? No. A ver. Sí, sí, ahí sí se ve. Ok, a ver. Nos vamos a donde nos quedamos porque se fue. Digamos que ahí se ve toda tu computadora. Ok. Ok, bueno, tenemos también, bueno, esto es como un esquema nada más para mostrarles cómo es el protocolo. Tenemos la parte de prevención, que es la que ahorita les platicaba, el procedimiento de actuación y, bueno, pues el marco conceptual. El de prevención ya más o menos les expliqué las acciones que estamos haciendo y la cuestión de la procedimiento de actuación es muy importante, que ahí es donde posiblemente, seguramente van a haber reformas el próximo año. En el procedimiento de actuación tenemos primeramente a la Procuraduría de Derechos Universitarios. En el caso de que las personas, las integrantes de la comunidad quieran orientación o información, pueden venir con nosotros al programa de Género e Inclusión. Pero ya para presentar una queja tienen que ir directamente a la Procuraduría de Derechos Universitarios. En la Procuraduría, la procuradora recibe a la persona, escucha el caso, llenan un formato y ella hace las entrevistas, hace una pequeña entrevista, investiga con testigos y si considera que el caso es procedente, lo turna al comité. El comité es el que te digo que son 3 personas de fuera y 3 de adentro, revisa el caso, hace ya entrevistas a profundidad con las personas involucradas y con testigos, recaba pruebas, hace la investigación y en caso de considerar que sí hay una cuestión de violencia de género, hace una recomendación, si es personal de la universidad, el que esté involucrado en la ofensa, lo turna a recursos humanos. Sí, la recomendación. Y si son entre estudiantes, lo turna a la Dirección de Formación e Incidencia Ignaciana para las sanciones que correspondan. Eso es lo que se hace a grandes rasgos. Y como les decía, nosotros tenemos en el marco conceptual, consideramos que violencia de género es aquella que se ejerce contra una persona en función de su identidad de expresión del género. Y bueno, pues a partir de ahí recibimos quejas, no solamente por acoso y hostigamiento, también por violencia laboral, por violencia presupuestal, por eh, física, sexual, y bueno, tiene que ver, como ya les decía, en diferentes ámbitos. Y para lo que es el análisis de casos, también se utiliza el enfoque interseccional. Pues hemos tenido ya casos, por ejemplo, de estudiantes que vienen de otro país, por ejemplo, de Taiwán, que no hablan de otros lugares, como Taiwán, donde no hablan el español, hablan más o menos el inglés, están completamente alejadas de sus redes de familia y de amistades, entonces las ponen en condiciones de vulnerabilidad mayor, porque pues no están acostumbrados pues por ejemplo, al albur o a algunas otras cuestiones pues propias de nuestro país y ha habido casos, ¿no? Entonces, en esos casos la violencia se considera pues todavía mayor. Lo que les decía, bueno, pues la cuestión del concepto, los tipos de violencia que nosotros trabajamos aquí es la física, la patrimonial, la psicológica y la sexual.
Y los ámbitos, bueno, pues les decía aquí dentro de la universidad, de los fines de semana fuera de la universidad, en el espacio virtual, y bueno, pues también consideramos pues la violencia laboral, la violencia docente. En el caso de violencia sexual, incluimos acoso sexual, hostigamiento sexual, violación e intento de violación. En el tema de la violación, no solamente se considera que cuando esta es realizada a través, o sea, utilizando el pene, sino también se considera si esta ha sido con cualquier otro objeto, ¿no? Entonces, para el análisis. El consentimiento lo hemos puesto tanto en nuestras campañas como algo muy importante, como está en el cuerpo del protocolo, y en la campaña, por ejemplo, hay 2 imágenes que la incluyen, y eso ha generado que hayan habido más denuncias, porque las chicas se han dado cuenta, hasta el momento solamente han sido chicas las que lo denuncian, que si estaban en una fiesta y habían bebido, estaban con alcohol y ahí sufrieron algún tipo de violencia sexual, pues, y ellas no lo consintieron o estaban bajo el influjo del alcohol, pues han presentado quejas, ¿no? Entonces, para ellas, ha sido como muy revelador el tema del consentimiento porque no sabían, ¿no? O sea, y hay mucha esta idea social de que si estaban alcoholizadas, pues entonces de alguna manera lo provocaban. Entonces se han dado cuenta que no es así y ha tenido un impacto esto. Y está en nuestro tema, en nuestra parte de conceptos. El protocolo lo pueden ver, también está en la página de la universidad, o si alguien tiene interés lo podemos mandar. Tenemos la parte de discriminación por género, que también es muy importante. Por eso también nuestra campaña incluye tanto violencia como discriminación. Entonces, bueno, los mecanismos de protección son bien importantes. Los mecanismos de protección, bueno, pues es para, ¿quién lo puede presentar? Pues la persona agraviada, cualquier persona de la comunidad que tenga conocimiento de acto de violencia de género, una persona agraviada, una persona integrante de la comunidad puede presentar una queja, por ejemplo, sabiendo, yo puedo decir, mi compañera fue violentada, pero si mi compañera no la ratifica esa queja, pues entonces no es válida. Yo puedo presentar, cualquier persona la puede presentar, pero esta queja tiene que ser ratificada por otra persona. No puede ser anónima y es imprescriptible. Algo también importante es que en el caso de estudiantes, si han denunciado, por ejemplo, a algún profesor, lo que se hace es que se les puede cambiar de grupo para que mientras dura el proceso de investigación, o pueden, si no hay otro grupo, pueden presentar, acreditar la materia por otro proceso que es la universidad como de acompañamiento, de tal manera que no salgan afectados. Y en el caso de personal, puede haber movimiento horizontal a otra área sin que eso implique mayor o menor sueldo. También como protección en caso de que estés denunciando a tu jefe o a alguien que tenga una jerarquía mayor en tu área y que te pudiera afectar, ¿no? El hecho de que la queja sea imprescriptible es muy importante porque hay ocasiones en que el alumnado no quiere presentar la queja mientras está estudiando por miedo a que tenga alguna consecuencia. Entonces, en algunos casos se esperan hasta el final, casi ya con el título en mano, y entonces presentan la queja. Y esto es importante porque nos permite detectar profesorado que esté violentando y que, bueno, de momento, pues obviamente hay un miedo a denunciar, ¿no? La orientación, como les decía, en la parte del protocolo la podemos hacer nosotros en el programa o también con la Procuraduría. Y bueno, ahí es donde se reciben las quejas, donde se arma el expediente, donde se otorgan medidas de protección a la persona agraviada si se considera que está corriendo algún tipo de riesgo. También la Procuraduría puede ofrecer mediación, pero esta mediación solamente se puede ejercer cuando no hay una relación de poder. Y esta mediación no es lo mismo que un proceso de justicia restaurativa. Esta mediación es a solicitud de la víctima para procesos muy, muy, muy sencillos donde no hay jerarquía ni hay posibilidad de poder. Y la procuradora también pone
expediente a disposición del comité. Los requisitos para poner la queja, pues es el nombre completo de la persona que presenta la queja, el de la persona agraviada, testigos, cuál es su relación con nuestra universidad, ¿no? De la persona implicada y la persona que pone la queja, su número de credencial, su edad, teléfono, tienen que describir el hecho, dónde, cómo fue, etcétera, y firmarla. Medidas de urgente atención también las tenemos cuando es evidente que alguna de las partes está en peligro, ¿no? Física o emocional. Y puede, si fuese el caso, también se puede pedir que reciba de manera inmediata apoyo psicológico, médico o jurídico. ¿Cuáles pueden ser estas medidas de protección? Prohibición de que la persona implicada se le acerque, lo que les decía de reubicar en puesto de trabajo, o que puedas cursar la materia en otro grupo, o darla de baja sin ningún tipo de sanción, o acreditarla con otro procedimiento. De tal manera que siempre que se pueda garantizar la tranquilidad y la seguridad, que no obstaculice el procedimiento. Por ejemplo, evitar que un estudiante que haya puesto una denuncia de un profesor o profesora tema por su calificación y entonces quite la queja. Al poderla mover a otro grupo o darle este acompañamiento o esta tranquilidad que la puede dar de baja, intentamos garantizar que el procedimiento siga. Entonces, dentro del procedimiento, lo que les decía, bueno, pues presenta la queja ante la Procuraduría. La Procuraduría puede admitir la queja, puede solicitar que se corrija por algo de información que esté faltando, o puede decir, sabes que esta queja no es de violencia de género, es de otro tipo y se resuelve de esta otra forma. Actualmente, otra de las cosas que se va a reformar es que la Procuraduría reciba los casos, pero no haga ya las entrevistas ni a testigos, ni a personas implicadas, o sea, ni a la persona implicada, sino que únicamente arme el expediente y lo turne al comité para evitar revictimizaciones. Entonces, esperamos que próximamente ya la Procuraduría solamente integre el expediente y lo turne sin hacer ya entrevistas que impliquen pues doble revictimización. También se va a integrar el proceso de justicia restaurativa, si no me equivoco. Les decía, la Procuraduría, en este momento la Procuraduría arma el caso y tiene 3 días hábiles a partir del día siguiente de que se notificó para contestar la queja presentada. Y una vez que la Procuraduría recibe esto, tiene 5 días hábiles para enviar el expediente al comité. O sea, tiene 3 días para hacer toda la investigación, para que las personas respondan, y una vez que esté integrado, tiene 5 días para enviarlo al comité. El comité pues ya es el que hace la investigación. Lo que les decía de la mediación, que no es justicia restaurativa, solamente procede si hay una relación, más bien, cuando no procede es cuando hay una relación de subordinación, si hay varias personas implicadas, si hay quejas anteriores en contra de la persona implicada y si a juicio de la Procuraduría o del comité se trata de un caso grave. Entonces, si es un estudiante que denuncia a un profesor o una persona del personal que denuncia al jefe o jefa, en ese momento no procede la mediación. Y les decía, no es como justicia restaurativa. Justicia restaurativa solamente se está utilizando en algunos casos cuando ya hubo una investigación del comité, cuando ya se van a hacer recomendaciones o sanciones, y cuando la persona agraviada así lo considera, así lo solicita, y si la falta no fue considerada como grave. El Comité de Atención de Violencia de Género es el único órgano especializado competente para tramitar y para revisar quejas y para resolver si la violencia de género se acredita o no. Tiene plena independencia y autonomía y sus resoluciones no son impugnables. Está integrado por 5 personas, 2 del área académica de la Ibero y 3 nombradas
por la Rectoría que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues esto es realmente el procedimiento, pero ya más o menos se los expliqué. Y nuestros principios de procedimiento en el protocolo son de buena fe, pero si se acredita la falsedad de declaraciones o documentos, pueden solicitar sanciones. Confidencialidad, complementariedad, diligencia, es decir, hay una investigación exhaustiva, una actuación oportuna y una argumentación pues clara. Imparcialidad, inmediación procesal, debe recibirse y practicarse de manera directa todas las declaraciones y los demás medios de prueba. La legalidad, no revictimización, presunción de inocencia en todo el proceso de investigación y respeto a la dignidad humana. Son como nuestros principios fundamentales. Y los derechos en el procedimiento son a ser tratada con respeto y sin discriminación, a la protección de la información. El tema de la confidencialidad nos es muy, muy importante. El derecho a la integridad de las personas, es decir, a aplicar las medidas de protección, derecho al debido proceso y derecho a no ser prejuzgado o prejuzgada. Las obligaciones en el procedimiento es el respeto mutuo, insisto, con la confidencialidad, que ese a veces falla porque pues la persona ofendida o la persona quien agredió lo cuentan a sus pares y entonces pues se rompe esa parte de la confidencialidad porque las mismas personas involucradas lo cuentan. Pero por parte de la Procuraduría y por parte del comité, el expediente se queda en custodia de la Procuraduría, no se comparte con absolutamente nadie, no se comparte de manera electrónica, nada, para evitar que pueda haber alguna fuga de información. También otra de las obligaciones es colaborar, es decir, todas las autoridades universitarias están obligadas a auxiliar y a entregar información que lo solicite tanto la Procuraduría como el comité. Y puede considerarse como una falta de colaboración si no se manda la información, si el área a la que se le pide la información no la manda a tiempo o no la entrega, o la negativa de comparecer o de ser entrevistada o entrevistado. Las sanciones. Las sanciones, como les decía en un principio, tienden a ser educativas antes que punitivas, salvo el caso que lo amerite. Y las autoridades universitarias competentes para atender las recomendaciones, como les decía, es la DGFI, la Dirección General de Formación y Ciencia Ignaciana, que es donde está el programa de Género e Inclusión. Ahí sí interviene si es un estudiante. La Dirección General Administrativa a través de Recursos Humanos si es personal de la universidad, la persona involucrada como ofensora. Y el área académica o administrativa responsable de la contratación si la persona implicada está relacionada con la Ibero a través de un contrato civil. Entonces, bueno, por decir, si fue alguien que trabaja en los comedores que tenemos, en las cafeterías, si bien no es personal de la Ibero, sí tiene un contrato, ¿no? Entonces, esta área administrativa, el área administrativa podría estar involucrada. Hasta el momento no hemos tenido un caso de esos, en atender las recomendaciones que haga el comité. Entonces, esto es como a grandes rasgos nuestro protocolo, nuestros procesos, lo que estamos haciendo hoy en día. Y bueno, es importante que la persona que está al frente del Comité de Investigación, Atención a Casos, la presidenta, ella es abogada feminista, conoce muy bien los temas de género, está formada en ello, y eso le ha permitido, pues, armar los expedientes y los casos y hacer la investigación, pues, de una manera, pues, bastante bien fundamentada, preparada, y también las personas que participan en el comité son expertas en derechos humanos y género. No son personas de la sociedad civil así como así, sino que tienen que ser organizaciones y ellas mismas que estén trabajando estos temas, ¿no? Entonces, se cuenta con la parte, por decir algo, académica de las personas que son de aquí de la universidad, pero también con la parte de experiencia de las personas que vienen de las organizaciones de la sociedad civil y que trabajan casos
o tienen experiencia en violencia por razón de género y en discriminación. Entonces, bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, nos han pasado de todo. Hay resistencias a veces a aceptar una recomendación. También hay resistencias a entender a veces que tal caso no es violencia de género. Entonces, porque pues hay confusiones con la problemática. Entonces, bueno, pero también, dado que se nos han incrementado los casos, también a veces es complicado cumplir con los tiempos por lo mismo, porque tratamos de que sean procesos. Cuando hay sanciones por casos particulares, pues hay que estar muy bien documentado el caso, muy bien armado para no sacar recomendaciones al vapor. Y bueno, pues a veces incluso puede ocurrir que la persona a quien se le hizo una recomendación y que está condicionada su inscripción presente un amparo. Entonces, por eso, pues se revisan muy bien los casos y esto toma tiempo, ¿no? Además, también el hecho de que las personas que participan en el comité, 3 de ellas sean externas, también a veces estamos, pues obviamente, condicionadas a sus tiempos y a sus agendas. Entonces, pues no es que todo el tiempo se puede estar revisando los casos. Las personas de nuestro personal que forman parte del comité, pues tienen sus propias cargas de trabajo, sus propias clases que dar, sus propias responsabilidades. Entonces, es mucho de, no hay una remuneración de ningún tipo por pertenecer al comité y eso les ha incrementado mucho sus cargas de trabajo. Entonces, a veces es complicado cumplir en los tiempos que nos marca el protocolo, pero de verdad hacen el mayor esfuerzo que pueden en atenderlos. Y bueno, pues hasta ahí, no sé si hubiera dudas, preguntas, comentarios. Elvia, bueno, muchas gracias por la exposición porque estuvo más que clara y además siento que a partir de estos diferentes casos de instituciones, como que hay cuestiones que se ven como iguales o similares y otras totalmente diferentes, ¿no? Y creo que así lo mismo acciones a tomar y las recomendaciones. Por eso yo quería hacer la primera pregunta y espero quien quiera hacer preguntas o hablar ya sabe que puede sacar el silencio de su micrófono o escribir la pregunta aquí y yo se la leo a Elvia o Elvia también la puede leer. ¿Qué recomendaciones darías ante todas estas cuestiones de instituciones, sobre todo que recién comienzan o no? Pero quiero decir que yo me acuerdo que cuando tuvimos reuniones previas a hacer el contenido del taller, vos me dijiste un montón de cosas, ¿no? Que había que tener en cuenta sobre esta cuestión. Entonces quería saber si podías como solamente especificar brevemente cuáles serían tus recomendaciones, porque por ejemplo ahora últimamente estás hablando de los tiempos, ¿no? Que realmente hay mucho voluntariado, por decirlo de alguna manera, y eso también a veces obstaculiza el trabajo, ¿no? No puede fluir tanto. Entonces, bueno, esa sería mi pregunta. Mira, yo recomendaría pues varias cosas. Una, es urgente que saquen los protocolos con la idea de que son mejorables. Te digo, nosotros fue 2016 y ya vamos por la segunda revisión, porque en la práctica cada quien conoce su instancia, su institución. Y nosotros, te decía, somos una universidad pública, privada, y eso implica varias cosas, ¿no? De entrada, que somos autónomas, que nosotros decidimos cómo hacemos las cosas. Las universidades públicas posiblemente dependan de otras instancias. Entonces, bueno, uno, sacar urgente el protocolo. Dos, yo sí animo a que no se queden con protocolos que únicamente incluyan acoso y hostigamiento sexual, sino violencia por razón de género en un sentido amplio, ¿no? Porque va a haber cuestiones de violencia patrimonial, como nosotros ya tuvimos, va a haber cuestiones de violencia laboral que no tienen que ver con el acoso o el hostigamiento sexual,
va a haber también cuestiones de discriminación, va a haber violencia por cuestión de orientación sexual, ¿no? A tu alumnado o al profesorado. Entonces, yo sí animo a que vaya estos protocolos de una manera mucho más amplia, lo cual no es fácil, porque también implica trabajar mucho, desarticular del imaginario la idea de que solamente la parte del acoso sexual es importante. No, es un todo, ¿no? Las construcciones de género son un todo e impactan en todo. Entonces, y amén de que saquen el protocolo, es muy importante las campañas de prevención tomando en cuenta las realidades que tenemos de que cada semestre varían nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo lo tomaría muy en cuenta, las campañas de información y, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a hacer unos pequeños diagramas para poner dentro de cada uno de los salones, porque el alumnado está tan metido en sus clases y en sus propias tareas que no se enteran. Y por más que les mandes información y que se la pongas, de verdad no se enteran. Entonces, para evitar que no se enteren, el próximo semestre, si es que nos da la vida, vamos a poner diagramas informativos del procedimiento en cada salón, de tal manera que puedan ver a dónde hay y qué hay que hacer, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Informar muchísimo a las áreas, a los departamentos, al profesorado. La formación al profesorado en estos temas de manera seria y continua es muy importante. Es muy importante que el profesorado y el personal directivo sepa de qué se trata la violencia por razón de género y se esté continuamente informando, capacitando, asesorando, porque a veces hacen comentarios o dan ejemplos en clase que quizás no sepan que son violencia, y luego también confunden lo que es la libertad de cátedra con comentarios sexistas u homofóbicos. Entonces, hay que dejar muy claro qué es la libertad de cátedra, que tiene que ver con el contenido de la materia, y que no es libertad de cátedra poner ejemplos sexistas, machistas, homofóbicos para explicar un tema, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. También consideraría en el protocolo la importancia de la reeducación, más que solamente estar desechando gente de las universidades, porque se van a ir a otro lado, se van a ir a otra universidad, ¿no? Claro, hay faltas que lo ameritan y hay faltas que no. Entonces, considerar de acuerdo al propio contexto qué faltas consideramos que el estudiante, la persona se puede acompañar en un proceso de un año, que es lo que nos han dicho las organizaciones que trabajan este tema de deconstrucción de masculinidad tóxica, por ejemplo. Si podemos pensar en que en un año se pueda reeducar y darle la oportunidad de volver a estudiar o a trabajar o lo que el tiempo que se considere necesario, asesoradas por personas expertas. Y obviamente en qué casos simplemente no, ¿no? La reincidencia, la reincidencia sería un caso en el cual pues obviamente no. Considerar si se quiere utilizar procesos como de justicia restaurativa, que nos parece que valen la pena porque generan conciencia, en las víctimas generan la sensación de que su seguridad y su necesidad de justicia se llevó a cabo, y en la persona ofensora pues también la claridad de por qué fue que ofendió, y de alguna manera impactas a las demás personas involucradas, ¿no? A la comunidad. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues el procedimiento, la no revictimización. El procedimiento tiene que estar muy claro en todos lados para evitar que la gente ande contando su caso en diferentes instancias, ¿no? A la profesora, al profesor, a la dirección. Entonces, andan cuenta y cuenta el caso. Cada persona les da su opinión, cada persona quiere intervenir y eso revictimiza y genera muchísima confusión. Entonces, poner de manera muy clara cuál es el procedimiento. No tener varias instancias. El otro día me mandaron un protocolo a revisar y me pareció muy confuso que hubiera como varias instancias y eso no puede ser porque revictimizas.
también es importante que quien revise el caso y quien reciba la denuncia, la primera puerta es alguien que entienda muy bien de qué va la violencia por razón de género, para que evite revictimizar con sus preguntas y para que evite decir, ay, esto no es, ¿no? Es que, a ver, si estabas tomada, ¿cuánto habías tomado? ¿No? A ver, no. Entonces es importante que quien esté recibiendo las quejas y quien haga la investigación sea gente con formación muy seria en género y en derechos humanos. No basta que sea solamente en derechos humanos. Tiene que tener una formación muy seria en género, porque luego me ha tocado ver que dice haber tomado un curso o un diplomado. No, no. Este tema no se aprende con un curso ni con un diplomado. Hay serio, ¿no? Para realmente como cuáles son los mecanismos que activan esta violencia y poder a partir de ahí investigarlo, trabajar en una posible deconstrucción y bueno, y también para considerar las sanciones o las recomendaciones. Yo creo que serían como de las cosas así que más tomaría en cuenta y te digo, sobre todo la idea de que consideren violencia por razón de género e incluyan a toda la población, no nada más a las mujeres. Y bueno, considerar que van a ir aprendiendo en el camino. Mira, justamente a partir de lo que estás diciendo, igual antes de que lo dijeras, aparecieron dos comentarios y también creo que Jorge Rocha quiere hablar, no sé si... Sí. Sí. Entonces, si te parece, primero leo los comentarios que fueron primero. Si dice Elvia, les escribo desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, México, ¿nos podría compartir cómo trabajan en la reeducación en materia de género? Y después otra persona dice, hablando del mismo tema, ¿cuentan con información del avance en este programa de reeducación? Es decir, ¿cuál es el impacto en el agresor? Y otra persona, también referido, ¿cómo aplican ustedes el término de justicia restaurativa? ¿Podrían, por favor, ilustrarnos? Sí, mira, en el caso de la reeducación, lo que nosotros hacemos es, tenemos un acuerdo con una organización que trabaja masculinidades desde hace mucho tiempo. Es la organización Gendes AC, Género y Desarrollo. Y Gendes lleva muchísimos años trabajando con ofensores, trabaja muy bien el tema de masculinidades y tiene un programa de reeducación para para hombres que han ejercido violencia. Entonces, nosotros al principio mandamos estudiantes que habían sido acusados, pero nos dimos cuenta que obviamente esta organización trabaja con ofensores ya adultos que tienen algunas otras problemáticas y que ejercieron violencias pues físicas muy graves o sexuales. Entonces, pues lo que pasaba es que los primeros estudiantes que mandamos pues se impactaban. Entonces lo que hicimos fue organizar con ellos una especie de asesoría 1 a 1, tomando en cuenta que son jóvenes. Esta organización trabaja con ellos 1 a 1 y lo que nos han dicho es que cuando han sido violencias fuertes, el proceso de acompañamiento tiene que durar 1 año para realmente generar como un cambio una deconstrucción, unas reflexiones serias en el tema. Entonces, esta organización nos va haciendo reportes con AMINO al comité, donde va informando el avance y sobre todo si la persona asistió, si el estudiante estuvo acudiendo, cómo va avanzando y si termina. Porque ha habido casos que no quieren ir o que los mismos padres o madres de familia quieren intervenir y quieren que esto se acabe. Entonces, en nuestro caso es una organización en la cual confiamos, que conocemos su trabajo desde hace mucho y que nos informan cómo va el avance. Obviamente no entran a información personal porque hay que cuidar la confidencialidad también de la persona agresora, pero sí nos van informando del cumplimiento y del avance, ¿no? Al comité directamente, a mí no. Yo no recibo nada de eso. En cuanto a la parte de justicia restaurativa,
Y bueno, y los casos que hemos mandado, bueno, pues no tengo yo el número, pero supongo que han sido como unos 5 casos más o menos que hemos mandado este proceso de reeducación. En algunos casos muy sencillos, me los han mandado a mí. Me los han mandado a mí para conversar y darles una especie como de taller, de reflexiones, de no sé por qué haber insultado a la pareja una vez que terminó la relación y haberle dicho A o B o C, por qué sería violencia, ¿no? Pero son cuestiones, han sido contados esos casos, han sido 2, y han sido cuestiones como muy básicas, que no han ameritado un trabajo mucho mayor y donde se han resuelto a través de una mediación acordada entre los pares. Y les decía que es algo muy sencillo. En el caso de justicia restaurativa, nos estamos asesorando con una organización, bueno, hay 2, con unas personas que trabajan el tema en la UNAM, pero también está el IDEJURE, es el Instituto de Justicia Restaurativa y Derecho, que yo conozco al personal que lo integra, a la directora que lleva, pues yo la conozco desde 2007, 2008, que trabaja el tema en todo el país y que también trabaja el tema de violencia de género. Y entonces se les ha pedido asesoría y acompañamiento. Solamente que yo tenga conocimiento, posiblemente me equivoco, solamente hemos tenido un caso que se ha trabajado de esa manera. Era una persona acusada y 2 personas que habían sido víctimas. Se hizo este proceso, se hizo el procedimiento y fue con la misma persona que está apoyando a la UNAM en el proceso de justicia restaurativa. Pero si les interesa el contacto, también tengo el del IDEJURE con la maestra Violeta Maltos. Ella es experta y bueno, con ellas todo este tipo de reportes y de información se hace al comité, no me lo hacen a mí al programa. Y ahí, bueno, pues ven cuál es el avance y cuáles son los logros. En ese sentido, en ese caso, tengo entendido que una de las personas que fue ofendida quedó contenta y satisfecha con el proceso, otra no, porque el agresor simplemente no quiso, por otras razones y por intervención familiar, no quiso aceptar pues lo que había pasado, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no se llegó, en ese caso doble, con una persona sí, con otra persona no. Pero tengo los datos del IDEJURE, si quieren contactarlos. Mira, ahí yo acabo de poner el enlace que lo encontré en internet, que la verdad no tenía idea de esta organización, y justo preguntan si pueden pasar el contacto de la organización para la reeducación. Entonces creo que sería bueno, como aquí el sitio web es, ¿cómo? El correo. Sí. Ay, Dios. Si querés, díctamelo y lo escribo. Ya que mi computadora está peleándose conmigo, te lo voy a dar de acá. El contacto del director de GENDES, que es el que está haciendo el proceso reeducativo, es Mauro Vargas. Y también nombraste a otra persona, Violeta, ¿no? Espera. Del IDEJURE, la persona que es experta en justicia restaurativa y violencia de género es la maestra Violeta Maltos. El correo es violeta.maltos@d de diente ejure.com. Déjame ver si logro que mi computadora reaccione. Voy a ver si se los puedo poner en el chat. Pero si no, díctamelo, no hay problema.
Es que se volvió loca mi computadora y el cursor no aparece. A ver, Esas déjame ver. cosas pasan. Lo Es odio. www. A ver, espérame. No puedo, qué horror. No, no puedo. Enloqueció mi computadora. A ver. No te lo puedo poner. No importa, pero sí ¿Ves mi pantalla? sí, sí la vemos. Ok, voy a ver si lo puedo escribir aquí de Perfecto. alguna manera. A ver, Genial. ya que eso sí me deja hacerlo. Perfecto. Violeta es experta en justicia restaurativa. Le puedes escribir y le puedes decir que de mi parte, y bueno, obviamente va con minúsculas. Y en el caso de la persona que da todo lo que es reeducación, ahorita te doy su contacto, también es Mauro, ay, mauro@gendes.org.mx. Mauro es el director de Gendes, así se llama, Gendes AC. De hecho, en su página puedes encontrar pues muchísimas publicaciones. Y en el caso de Violeta Maltos, ella es la directora de IDEFURE, que también lo puedes encontrar en internet. En el caso de Violeta, te digo que desde 2007, yo creo que, yo la conozco de 2008 más o menos, pero 2007 ya me perdí, pero ella es experta en el tema de justicia restaurativa desde hace muchísimos años, ha trabajado en toda la República, ha trabajado en Chile, en diferentes lugares de América Latina también, y también en el tema de violencia de género tiene todo un trabajo. De hecho, en el congreso que hicimos de construcción de paz, ella coordinó las 2 mesas que hicimos sobre justicia restaurativa y ahí los casos. Si quisieran ver el panel que se hizo sobre los 2 paneles sobre justicia restaurativa, están en la misma página de Facebook del programa de Género Ibero CM. Ahí están los 2 paneles que tuvimos en el congreso de esta semana a la anterior. Cada panel dice justicia restaurativa. El primero, ahí aparece Violeta y otros colegas. Y en el segundo panel es un caso de Hidalgo que comparten, donde se están utilizando justicia restaurativa en casos de violencia que se ejerce dentro de la familia, dentro del espacio doméstico. Entonces, bueno, en la pareja. Entonces, si lo quisieran ver también ahí están, los pueden ver en nuestra página de Facebook. Perfecto, Elvia. Muchas gracias por todos estos datos. Y ahora sí, Jorge, que querías intervenir. Gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Rocha Aguilar. Trabajo en la Universidad del Noreste, en Tampico, Tamaulipas. Mi cargo es en la Dirección de Normatividad Académica. Dentro de ese cargo está la presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de la universidad. Muchos casos de problemas entre alumnos y maestros. Yo tengo 2 preguntas, básicamente. Una es en relación con la defensoría. El acusado, si le podemos llamar así a la persona que está en problemas, puede tener un defensor, alguien que lo asesore en algún momento determinado, y que lo acompañe en el proceso, o lo enfrenta él solo. A ver, no es un proceso jurídico como tal, es un proceso interno. Si la persona, tanto la persona agraviada como la persona que fue que recibió la agresión, quiere buscar ayuda o asesoría, lo puede hacer por su cuenta.
nosotros no lo podemos hacer porque no podríamos ser juez y parte, ¿sabes? Entonces, lo más que podemos hacer es que los principios que tiene el proceso del protocolo y se trata de que sea lo más objetivo posible. Eso no invalida que las dos personas involucradas o más puedan buscar asesoría y acompañamiento por fuera, pero no podríamos ofrecerlo nosotros dentro del protocolo porque pues entonces vamos a hacer juez y parte o sea, no podríamos hacer como esas dos cuestiones. ¿Me explico? Ok, muy bien. Y la segunda pregunta es en relación a que... Pero créeme que se han asesorado, ¿eh? Y han buscado ayuda Ok, sí, sí, normalmente sí lo hacen, pero no pueden intervenir en el procedimiento. No. Muy bien. La segunda pregunta es en relación a que a ustedes han tenido o han visto la posibilidad de que de acuerdo a la situación que se haya presentado, puede ser una violación o un intento de violación, que son figuras jurídicas que están castigadas por la ley penal. ¿Han considerado ustedes la posibilidad de turnar el caso a las autoridades respectivas? No, sale de nuestra competencia. Nosotros no podemos hacer eso también por un tema de confidencialidad. Se hacen recomendaciones, el comité, ojo, no sanciona, hace recomendaciones a las áreas que sí pueden aplicar algún tipo de sanción. Las que sancionan es recursos humanos, cuando es personal de la Ibero involucrado, o en el caso de estudiantes, la Dirección General de Formación Ignaciana. Nosotros no podemos, pero si la víctima lo considera, haz de cuenta, se le hacen recomendaciones. En el caso de que hubiera una violación, sí se le dice, a ver, este asunto, amén de que lo trabajemos aquí, es un tema penal, que tienes que ir al Ministerio Público a poner tu queja y a poner tu denuncia. Y entonces, si así lo requiere, con mucho gusto se le acompaña, se le asesora para que lo haga. Lo que te puedo decir es que hasta ahorita quizás habremos tenido un caso, no estoy cierta porque yo no participo en el comité y por confidencialidad pues no me entero, pero no han querido ponerla porque con trabajos creen en el proceso nuestro, pero en el proceso de justicia fuera de la universidad no creen. Hay muchísima impunidad, hay muchísima corrupción y no creen en ese proceso. Y si tú comprendes también este tema de género, comprenderás que las chicas, por ejemplo, o los chicos que hubieran sido violados, lo último que quieren hacer es ventilar el caso, ¿no? Por miedo a todas las repercusiones, a toda la crítica, a todos los juicios que hay en torno a sus personas y porque atenta contra su sentido de, pues, de seguridad, de respeto, de muchas cosas, sacarlo de estas paredes. Entonces, no es fácil que pongan una denuncia. No, aunque se les ha asesorado, se les ha recomendado, bueno, querría pensar que hasta se les ha rogado que lo hagan porque sabemos que tendría que hacerse. No quieren. No quieren por todo lo que el proceso involucra y porque tampoco tenemos autoridades que realmente estén formadas para hacer un proceso respetuoso. Muy bien, pues muchas felicidades por su protocolo, está muy bien y muchas gracias por atenderme, muchas gracias a ustedes también por compartirnos esta información. Gracias. Sí, yo le apuesto también mucho a los procesos de justicia restaurativa, creo que ayudan mucho. El proceso de reeducación me parece fundamental porque si no nada más estamos aventando personas con ciertas problemáticas a la sociedad sin hacer nada al respecto. Y yo sí recomiendo muchísimo, muchísimo al Instituto Ali de Jure para cuestiones de justicia restaurativa, a la maestra Maltos y al equipo que ella considere que esté formado en este tema de violencia de género. Me parece muy importante. Si le escriben, sí les pediría que de alguna manera mencionen que es una recomendación de nuestra parte o que me copien si quieren el correo para que ella pueda saber, y si no, para yo escribirle de manera personal y decirle que
hay esta solicitud y que la atienda porque es alguien sumamente ocupado y a veces no le da la vida, pero les puedo decir que es una persona sumamente profesional y ética y que además cree seriamente en este tema. Excelente, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elvia. No sé si alguien quiere preguntar algo más, comentar. Este es el momento. Bueno, luego habrá otros, ¿no? Por correo electrónico y esas cuestiones. Sí, si Violeta Maltos no pudiera ella atender el caso, estoy segura que puede recomendarles especialistas que sí sepan. Yo realmente conozco muy poca gente seria en el trabajo de justicia restaurativa en México, pero ella debe conocer a muchas personas más que no solamente sepan de justicia restaurativa, tienen que conocer muy bien el tema de violencia de género, insisto. No es un curso, no es un taller, para que ella pueda recomendarles a alguien que pueda hacer las dos cosas de manera bien, respetando en todo momento el proceso y a las personas ofendidas, ¿no? Sí, a mí me parece buenísima esa recomendación que reiteras, ¿no? De que la gente esté formada en la cuestión de género, porque creo que ese es como un gran como déficit, o no sé si utilizo esa palabra, pero creo que es una prioridad, ¿no? Que hay veces que no se toma en cuenta para que lo demás resulte con éxito. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta o comentario. No, creo que no. Por mi parte, quiero agradecerte, bueno, profundamente, Elvia, tu participación, porque insisto que es muy clara. Además, ustedes, la Ibero, vienen haciendo un montón de trabajo hace mucho tiempo. Las cuestiones de las campañas se las recomiendo porque creo que ahí está el punto, no solamente que sea una cuestión interna, que a veces es casi invisible, e incluso para la gente de la misma institución, sino que sea visible, ¿no? Todo esto que está pasando, ¿no? Para generar justo el debate y el diálogo como habías dicho. Por mi parte me queda decirles que les dejo el enlace del blog, que esta sesión está siendo grabada como el resto y que apenas terminemos, luego se edita la grabación y entonces queda registrada para que ustedes la puedan compartir, la puedan escuchar 40.000 veces, puedan tomar nota, puedan hacer lo que quieran. Esta es la parte buena de la tecnología, de este tipo de tecnología. También quería decirles que ayer les mandé un correo electrónico diciéndoles si les interesaba tener constancia de este taller. Si por favor alguien no recibió ese correo, me puede dejar su correo electrónico aquí, porque por alguna cuestión es que se ha inscrito realmente mucha gente, más de 100 personas. Entonces ha sido bastante como sorprendentemente feliz, pero también desbordante para ver a quiénes no pudimos contestarles. Eso sería el segundo anuncio. El tercer anuncio es que la próxima semana vamos a lanzar una convocatoria sobre el abordaje de la violencia de género en las instituciones de educación superior, más que nada para compartir experiencias previas, durante y post sobre esta cuestión del reglamento, del protocolo, y van a estar las bases en el blog y en las redes sociales de la red. Esto lo vamos a hacer gracias a que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo va a ser la sede. Alan Vázquez, que no sé si está hoy presente o no, pero él ha estado muy como en seguimiento de la red, y él ha hecho toda la gestión, junto también con, por ejemplo, bueno, Elvia, me queda mencionarte porque sabes que ha sido muy fundamental tu aporte, lo mismo que la gente de de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Instituto Politécnico Nacional, que fue Paloma Subarazo. Aprovecho para agradecerles a vos, a Malena, a Victoria y a Paloma este gran esfuerzo, que finalmente creo que es exitoso, insisto, poder compartir y aprovechar esta cuestión de la tecnología, que aunque hay cosas que a veces fallan, creo que es más lo positivo que lo negativo. Entonces, bueno, no sé si
¿Querías al decir algo? Si alguien quiere decir algo, si no, terminamos aquí y seguramente estos talleres se van a volver a repetir, así que de hecho si algunas personas quieren o algunas instituciones quieren también compartir cómo va su protocolo, qué necesitan, podemos organizar otro taller para el año que viene. Así que bueno. Sí, yo nada más, si se puede también después saber qué instituciones estuvieron presentes, te lo agradecería muchísimo. Sí, sí, claro. Ahora nosotros normalmente copiamos el chat, pero si es posible, la gente que está en este momento conectada, si puede dejar ahí, hay gente que ha dejado su registro, pero si puede dejar quizás su correo electrónico y decir de qué universidades son, para también que ella tenga ese registro, porque no hay manera de saber quiénes están conectados a post, ¿no? A posteriori que se termina, cuando terminamos cerramos el aula virtual. Así que si por favor pueden dejar eso, dejamos abierta el aula unos minutos para que puedan hacerlo. Sí, les puse la página del programa y mi correo por si quieren comunicarse. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos y a todas, a todes. Creo que es mejor, a mí me gusta a todes, por haber compartido. Y espero ver que nos veamos de nuevo. Listo. Hasta luego. Hasta luego, con gusto. Igualmente. Saludos.